Estos dos temas, pobreza e inequidad y su relación con el desarrollo, son temas que están cambiando constantemente en términos tanto de las metodologías como de las herramientas, y por lo tanto el conocimiento está cambiando rápidamente, de manera que ahora lo que vamos a mostrar es una aproximación muy somera y solo a algunas de las dimensiones. La pregunta de investigación que nos planteó el equipo de la DICU en su momento fue precisamente esta: ¿cuáles son los niveles de inequidad social resultantes de todos los procesos que ha vivido el país en los últimos 30 años? Con una pregunta adicional: ¿cuáles son las tendencias? Ya no solo las tendencias del pasado, sino las tendencias que nosotros podemos anticipar para los próximos años. Creo que Leticia hablaba de los próximos 5 años, pero en algunos casos hemos tratado de imaginar un poco qué es lo que pasaría si no hacemos absolutamente nada con esas tendencias. Una breve discusión sobre el tema de inequidad. De manera sencilla podemos decir que inequidad existe cuando hay una desigualdad que es injusta. Por ejemplo, es injusto que los hombres ganemos más que las mujeres en trabajos similares, ¿ya? Es injusto que los habitantes de la zona rural vivan en peores condiciones que los habitantes de las zonas urbanas. Y algo que es muy importante es ver la inequidad no solo como un producto, no solo como un resultado del proceso de desarrollo, sino también como un insumo, porque hay una especie de círculo vicioso, así como hablamos en economía de los círculos viciosos de la pobreza, como el caso de los embarazos en adolescentes o el trabajo infantil. Podemos decir que hay un círculo vicioso entre inequidad y subdesarrollo, porque los recursos que se utilizan no se utilizan de manera apropiada. ¿Y dónde está entonces el origen de la inequidad? Está justamente en la estructura social. Como veremos al final, lidiar con la inequidad supone lidiar con la estructura social y por lo tanto modificar la estructura social. La inequidad entonces es resultado del modelo de desarrollo y, como dije anteriormente, limita a su vez las posibilidades de desarrollo. Unos ejemplos muy rápidos. Los especialistas afirman que países como el nuestro tienen un enorme bono demográfico, ¿cierto? Y ese bono demográfico nos provee una cantidad mayor en principio de capital humano que el que pueden tener otros países con población con una mayor edad en promedio. Pero ese bono demográfico lo estamos malgastando, matando a los jóvenes, pero además de eso, sin darle trabajo a los jóvenes, sin darle educación a los jóvenes, de manera que tenemos un porcentaje elevado de jóvenes que son ninis, como saben, ni estudian ni trabajan, ¿ya? Por otro lado, la inequidad tiene un costo elevado, ¿ya? Por ejemplo, si asociamos inequidad con violencia, que vamos a ver que la violencia tiene un costo elevado, no solo por la pérdida de capital humano, sino también por el costo que tiene la inversión de recursos en los procesos de seguridad. Por ejemplo, ¿cuánto estamos distrayendo ahora con el tazón de seguridad? Una cantidad muy fuerte de millones, y esos millones podrían destinarse a préstamos para microempresarios, podrían destinarse a subsidios para estudiantes universitarios o subsidios para aquellos estudiantes que no logran aprobar la prueba de aptitud académica o la prueba de selección, de tal manera que no quedaran excluidos del sistema educativo. De manera entonces que, en resumen, inequidad
no es solo resultado del proceso de desarrollo, sino que es una suerte de freno para ese proceso. ¿Y cuál es el contexto de la inequidad? Yo creo que tenemos que tener una visión holística de la vida social para entender la inequidad como resultado, pero la inequidad también como freno para el proceso de desarrollo. El contexto de esta sociedad está marcado por esa serie de factores que ustedes están viendo ahora y que seguramente ya han visto. Yo solo quisiera destacar un tema que normalmente nosotros no mencionamos. Generalmente olvidamos el impacto que tienen los grandes desastres naturales sobre la vida social y el costo que tienen y además su relación con la pobreza y con la inequidad. Datos muy rápidos. El Mitch provocó un incremento de 8 puntos en los niveles de pobreza en este país. Distrajo, grosso modo, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para los procesos de desarrollo. Por otra parte, los desastres naturales a quienes afectan es a los más pobres. De manera que si nosotros queremos reducir la pobreza y si queremos reducir la inequidad, también tenemos que trabajar en materia de prevención de desastres naturales, reduciendo la vulnerabilidad e incrementando la resiliencia. Podemos ver que la pobreza nuestra es una pobreza dura, porque es una pobreza que se resiste a bajar. Vean ustedes que desde 1990, cuando teníamos alrededor del 80% de la población viviendo en situación de pobreza, nuestras cifras han variado relativamente poco. Hoy en día andamos alrededor del 70% de pobreza. A ese paso solo tenemos que hacer cálculos muy sencillos para imaginar cuántos años necesitamos para llegar a las metas que había establecido, por ejemplo, la estrategia para la reducción de la pobreza. Y uno de los temas es el tema de la inequidad territorial. Muy rápidamente, ya sabemos que la gente vive en peores condiciones en la zona rural que en la zona urbana, ¿ya? Y podemos ver que la probabilidad entonces de vivir en pobreza en la zona rural es mucho mayor que la probabilidad de vivir en pobreza en la zona urbana. Eso no quiere decir, por supuesto, que en las zonas urbanas no haya pobres. Hay un viejo tema en las ciencias sociales que hoy en día está relativamente oculto, que es el proceso de transferencia de riqueza desde la zona rural hacia la zona urbana. Nosotros nos beneficiamos, nosotros los habitantes de las zonas urbanas, y especialmente gente como nosotros, nos beneficiamos de la pobreza de la zona rural, porque tenemos productos relativamente baratos y tenemos mano de obra barata. No solo allá en el campo, sino también en la ciudad, porque ustedes saben que hay una interrelación frecuente, hay unos procesos migratorios de ida y vuelta entre el campo y la ciudad. Los albañiles que reparan nuestras casas normalmente están en una época del año acá y otra época del año están allá en la zona rural. El tema probablemente más llamativo es el tema de los ingresos. Fíjense ustedes que el quintil más rico tiene acceso al 60% del ingreso nacional en el 2010 y en un periodo de 21 años apenas redujo ese control en unos 5 puntos, 5.4 para ser exacto. Y el quintil más pobre apenas pasó del 2.4% al 2.6%. ¿Qué significa eso? Que la desigualdad en la distribución del ingreso es una de las cosas más desafiantes que tenemos en materia de inequidad. Y ese es un asunto que rebasa los límites de cualquier plan de gobierno. Es un asunto que tiene que verse de manera más estratégica.
Otro tanto podemos ver en el caso de género. Estamos asistiendo a un probable proceso de refeminización de la pobreza, porque cada vez hay más mujeres que hombres viviendo en situación de pobreza, especialmente en las zonas urbanas, ¿ya? La probabilidad que tienen las mujeres de vivir en pobreza en las zonas urbanas es mayor que la que tienen los hombres. También es muy importante ver la relación entre educación y empleo. Tal parece que en una sociedad como la nuestra es un pecado ser educado. La gente que tiene de 9 años de educación en adelante tiene más dificultades para ubicarse productivamente que la gente que tiene menos escolaridad, ¿ya? Eso significaría entonces que, en contra de lo que planteaba una campaña hace algunos años, la educación no nos cambia la vida. Nos da más conocimiento, nos da refinamiento, ¿ya? Nos permite entender este mundo, pero no nos permite sobrevivir con un trabajo decente como plantea la Organización Internacional del Trabajo. Muy rápidamente, ¿cuáles son algunas de las tendencias que nosotros podemos ver? Primero, la pobreza tiende a mantenerse y muy probablemente vamos a necesitar cerca de 3/4 de siglo para poder reducir la pobreza hasta un 20%. Ahí está uno de los enormes desafíos, ¿ya? ¿Qué hacer? Existe, como decía, una desigualdad profunda entre la zona urbana y la zona rural, pero también entre la zona urbana metropolitana y el resto de la zona urbana, ¿ya? Las zonas urbanas metropolitanas, esto es Tegucigalpa y San Pedro Sula, tienden a concentrar la mayor parte de los recursos. Por otro lado, se observa una concentración del ingreso que se resiste a ser modificada. Y eso nos está conduciendo a una especie de balcanización social, si cabe el término, ¿ya? Si vivo en Las Lomas, jamás voy a ir a la Ulloa, jamás voy a ir a la nueva capital, ¿ya? Y los de la nueva capital me perciben, no solo como diferente, me perciben casi como su enemigo, ¿ya? Y si saco mi coronela o mi carro blindado, eso es literalmente una ofensa para quienes viven en la Ulloa o quienes viven en la 3 de Mayo. Parece mentira, pero ese tipo de imágenes se están construyendo en la mente de los hondureños. La pobreza tiende a afectar más a las mujeres que a los hombres, especialmente en las zonas urbanas, ¿ya? Y particularmente en el caso de aquellos hogares con jefatura femenina, como ya sabemos. De igual manera, podemos observar que persiste la inequidad en el empleo. A pesar de la inversión en educación y los logros importantes en educación, particularmente en educación primaria, no estamos mejorando sustancialmente los niveles de empleo, a pesar de que estamos incorporando casi 100.000 jóvenes anualmente al mercado de trabajo. Los salarios de las mujeres siguen siendo todavía menores que los de los hombres. Y todavía necesitamos tiempo entonces para lograr equidad salarial entre hombres y mujeres. Probablemente en este nivel no lo notamos, pero en otros niveles sí se nota claramente esa inequidad salarial. Hemos logrado progresos importantes en materia de educación primaria, pero todavía sigue siendo un desafío la educación secundaria y, naturalmente, la educación superior. La PEA mantiene un bajo nivel de escolaridad y esto
paradójicamente es un obstáculo para el desarrollo de tareas cada vez más complejas. ¿Por qué aquí lo que tenemos nosotros es la maquila de ropa, como la maquila típica, mientras que en Costa Rica tenemos Intel? ¿Por qué aquí tenemos el turismo de playa? ¿Y por qué en Costa Rica tienen el turismo para hacerse las cirugías estas, para embellecerse? ¿Ya? Porque tenemos niveles de escolaridad sustancialmente diferentes. Hemos hecho logros importantes en materia de salud, pero todavía persisten y van a persistir durante los próximos años niveles importantes de mortalidad materna. Y muy brevemente, ¿cómo podemos enfrentar estos desafíos? Podemos decir que hay que modificar el modelo de desarrollo, y la modificación del modelo de desarrollo debería llevarnos a proponer un nuevo contrato social. Si en el siglo XVIII, allá por 1760, Rousseau propuso el contrato social típico del capitalismo de aquella época, hoy en día necesitamos un nuevo contrato social que ya no provea meramente la igualdad jurídica entre los seres humanos y la libertad de movilización. Ahora debería proveer la igualdad en términos sociales, ¿ya? Y además debería proveer la libertad de las necesidades básicas, de tal manera que todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestras capacidades. Gracias por el tiempo.